Voy a tratar de, en aproximadamente la próxima hora, poder hablarles y comentarles de algunos de los aspectos que a mí por lo menos me parecen relevantes en torno al marketing para las artes, como concepto primero, y luego de eso algunos casos particulares que han sido parte de la experiencia del Centro Cultural Gabriela Mistral, que espero que todos conozcan y espero que todos hayan asistido o sean públicos asiduos. Yo estoy trabajando en GAM hace aproximadamente 1 año, 9 meses, dentro de lo cual he podido experimentar un momento institucional u organizacional bastante particular, porque es un momento que por una parte tiene una trayectoria ya avanzada, donde hay un trabajo que se mantiene, que tiene que ver con una continuidad, una línea continua en torno al trabajo con los públicos, con las audiencias, y por supuesto de un modelo que al parecer creemos o entendemos que ha sido exitoso, o que las personas consideran como un caso estudio de éxito. Pero por otro lado también es un momento bastante particular, porque entro junto a Felipe Mella, quien es hoy el director ejecutivo, en un periodo de ciclo organizacional bien distinto, donde podríamos decir que uno de los mayores desafíos es la ampliación del centro cultural hacia un proyecto, ¿cierto?, de construcción que tiene que ver o está asociado a lo que hemos de alguna manera tratado de dar a conocer como el proyecto de la Gran Sala GAM, que es una sala de artes escénicas para 1.800 personas que pretende idealmente, ojalá a fines del próximo año ya dar a luz y recoger espectáculos de artes escénicas de envergadura nacional e internacional. Entonces, lo digo porque es importante también mantener un contexto que siempre tiene que ver con los modelos de gestión imperantes en torno a la organización donde uno participa y el ciclo organizacional que uno está viviendo. Pareciera ser muy sencillo muchas veces tomar teorías que provienen del mundo del marketing o de las artes y tratar de replicarlas o reinsertarlas en los espacios donde uno laboralmente se desempeña y se desarrolla. Pero la verdad es que, y una de las cosas que vamos a conversar probablemente en esta primera parte, nos vamos a dar cuenta que no es necesariamente así. O sea que cada estrategia, por muy probada que pueda estar, tiene un trasfondo, un contexto y un capital donde se puede desarrollar. Un capital territorial, un capital humano, un capital presupuestario, etcétera, 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 que hacen parte también no solamente de los capitales y de las ventajas, sino que también de los desafíos y debilidades que también puede tener una organización como cualquiera, ¿cierto? Inclusive el GAM. Y ya vamos a comentar un poco de eso también. Porque es interesante aprender de los casos de éxito, pero a mí me parece más impactante a veces aprender de los casos de no éxito, por no decir de fracaso. Entonces, hay una primera noción bastante consensuada probablemente entre todos nosotros que tiene que ver con la forma en la cual vivimos y nos relacionamos con los distintos, comillas, productos, ¿cierto?, de cualquier índole de los cuales somos consumidores o beneficiarios a lo largo de nuestras vidas, que es algo que vamos a entender como el formato del marketing tradicional. A lo largo de la presentación les voy a ir diciendo como varios referentes también bibliográficos, por si hay alguien al que le interese saber un poco de qué autores o de qué autorías se desprenden esas instancias de conversación. Si quieren también se los puedo ir anotando en la pizarra, si no los podemos feliz conversar al final de la sesión. Pero en el marketing tradicional nos damos cuenta de que existe un paradigma que tiene más que ver con un modelo en donde básicamente por definición, como lo ha hecho Philip Kotler u otros muchos expertos que indagan en el campo del marketing, tienen que ver con definiciones que abordan un concepto estratégico que va desde las necesidades del consumidor hacia el desarrollo del producto. Vale decir, por ponérselos en una línea sencilla, nosotros primero en general nos cuestionamos, nosotros digo las personas que trabajan en el mundo del marketing tradicional, entendiendo como ese segmento de agentes, trabajamos en un espectro que tiene que ver primero con evaluar necesidades del consumidor, a partir de un proceso de segmentación, a partir de un proceso que en cualquier empresa común sería algo que se llama el R&D o en el mundo anglosajón conocido como el Research and Development, que en ocasiones tiene incluso departamentos propios en muchas empresas, y luego la generación de un producto, ¿cierto? Entonces,
Básicamente hay que entender que esos son los procesos que muchas veces en muchas empresas tradicionales se conocen como momentos de investigación, donde se incluyen focus group, donde se puede decir, bueno, por decir cualquier ejemplo y sin nombrar ninguna marca en particular, decir, nosotros supongamos que trabajamos con una empresa de detergentes de ropa, pero en algún momento nos damos cuenta que existe la necesidad de abrir subproductos porque la gente pide un detergente específico para la ropa negra, otro segmento pide para la ropa de bebés, por ejemplo, u otro va a querer para la ropa blanca y así sucesivamente. Y ahí es donde entra un proceso que es bastante interesante, donde se aborda el tema del marketing en una mirada que también me parece importante nombrar, que no solamente tiene que ver con el modelo y el campo de la difusión. Muchas veces nosotros asociamos el concepto de marketing al ámbito de las comunicaciones o la difusión o la publicidad o la manera de dar a conocer un producto, un proyecto en particular. El marketing en realidad tiene varios componentes, porque las necesidades del trabajo con una contraparte, ya sea la llamemos beneficiarios, públicos, audiencias, consumidores, compradores, etcétera, es un trabajo que presupone también una estrategia holística y consensuada entre factores que van más allá del cómo yo comunico, sino que cómo yo perfilo una experiencia con mi contraparte. Incluso la estrategia de posicionamiento es irrelevante, dónde se vende este producto, y ahí vamos a entrar más adelante a consensuar estrategias que pueden tener que ver con lo on-site, o sea, en el mismo lugar donde se desarrolla mi actividad, o con lo off-site, que puede ser fuera del lugar donde se desarrolla mi actividad, en qué momento, y también lo vamos a ver, puede ser un antes, un durante y un después, distintas estrategias. Y también tiene bastante que ver con los modelos de escalas de precios. Y aquí voy a hacer un apartado, porque pareciera ser, y yo me imagino que esto lo han escuchado también en otros cursos o en otros análisis, pareciera ser que el precio es uno de los factores más relevantes en el concepto de asistencia, consumo y participación cultural. Sin embargo, no lo es. O sea, hay varias encuestas. Y en eso podemos nombrar, por ejemplo, la encuesta que hace el Consejo de la Cultura del año 2012, que ahora está en proceso de reelaboración, el nuevo formato. Puedo recomendar también que revisen una encuesta de una consultora norteamericana que se llama La Placa Cohen, que pueden encontrar en línea, que se llama Culture Track, donde precisamente también hacen todo un desarrollo de los procesos de compra, de participación en cultura. Y se van a dar cuenta que muchas veces la estrategia de precio no es el factor más relevante. Hay otros que condicionan más la participación, como el tiempo, como el valor de la experiencia, etcétera, etcétera. Pero sí es un factor más a cuestionarse y preguntarse en el mundo del marketing cultural, sobre todo. Y para serles honestos también, sí es un factor que preocupa y porque es parte de tu propuesta de valor, de tu estrategia de venta y de tu proyecto de marca, por decirlo de alguna forma. Hecho ese apartado, ¿cierto?, que tiene que ver con conceptualizar y entender el marketing no solamente como un producto de venta o como una herramienta de comunicaciones, vemos que básicamente partimos de una base en el marketing tradicional en donde se parte de la mirada de las necesidades del consumidor para llegar a la elaboración de un producto. Ejemplos que me parecen divertidos y se los quiero mostrar. Ejemplos de fracaso también, porque esta idea del marketing tradicional no siempre es una magia, no es una receta que sea infalible o que funcione sin problema. De hecho, me gusta este ejemplo porque estos son ejemplos es una exposición que está en un museo recientemente abierto en Los Ángeles que se llama el Museum of Failure o el Museo del Fracaso, que lo que muestra son experiencias de fracaso en productos marketing, estrategias de marketing. Paradójicamente, el Museo del Fracaso es uno de los museos más visitados últimamente, así que no es un fracaso en su estrategia de audiencias, pero muestra productos interesantes como una lasaña, o cuando a la marca Colgate se le ocurrió sacar un producto de comidas congeladas, en donde ustedes comprenderán que la dicotomía entre un producto que está asociado a lavarnos los dientes probablemente no tiene nada que ver con la condición de comidas congeladas. Otro producto de marketing que fue un fracaso en su momento, a comienzos de los años 90, un juego de mesa.
que se llama I'm back and you're fired, o sea, estoy de vuelta y estás despedido. A modo de anécdota les cuento que trataron de hacer un relanzamiento de este producto últimamente y nuevamente fue un fracaso. Pero bueno, dejando eso y que estos ejemplos que son entre divertidos y ciertos nos puedan dar quizás luces de entonces de qué hablamos cuando hablamos del marketing para las artes y en qué modelo teórico o conceptual esa línea de trabajo no necesariamente está asociada a lo que es el formato de trabajo del marketing tradicional. Hay un libro de referente que a mí me gusta mucho, que me imagino que algunos lo pueden haber leído, está en sus versiones en inglés y en español, que es un libro que coescriben François Colbert con Manuel Cuadrado, que se llama El marketing de las artes y de la cultura, donde hay un modelo que ha sido bastante, es un libro del año 2003, donde hay un modelo que ha sido bastante adoptado en torno a las diferencias entre uno y otro concepto, en torno a la diferencia del marketing tradicional y el marketing para las artes. ¿De qué estamos hablando? Claramente, si es que en algún momento el marketing tradicional fue un modelo que partió de las necesidades del consumidor a decir qué producto armamos para que ese consumidor supla o sacie sus necesidades, el marketing para las artes de alguna forma suele partir de un punto de vista diverso y contrario. Es el punto de vista de decir, está el impulso creador inicialmente, donde hay un deseo que primero tiene que ver con una ideología y una estética artística en muchas ocasiones, o en ocasiones cuando hablamos del plan organizacional tiene que ver con una misión, de decir esto es lo que yo hago o esto es lo que yo quiero hacer, este es mi producto. Y en muchas ocasiones, luego de que el producto ya está creado, nos encontramos con la pregunta de ¿y ahora a quién llamo para venderle mi producto? O ahora me pregunto cuál es el segmento al cual mi producto podría apuntar. Hoy en día los artistas y las instituciones hemos entendido que, y cuando hablamos de estos modelos de marketing tradicional y marketing para las artes, no piensen también que estamos hablando de cánones inamovibles de sistemas. O sea, estamos hablando también que hoy en día uno en las organizaciones trata de hacer un poco de todo, ¿cierto? Hoy en día es más usual que un creador, un artista, pueda preguntarse por la noción de los públicos anticipadamente al momento de la creación o desde el momento de la creación. De hecho, hay formatos de creación artística que han tenido que ver bastante con la incorporación de este modelo de los públicos al formato artístico creativo. Ejemplo de esto, muchas veces, por ejemplo, hoy en día a los artistas les gusta mucho hacer como aperturas de proceso, work in progress, donde les gusta invitar ciertos públicos para ir teniendo una contrarrespuesta de ver cómo la creación se está configurando con una determinada audiencia o poder dimensionar o entender hacia dónde va mi proceso de segmentación. Pero en general, el marketing para las artes tiende a partir con ese impulso creativo o ese impulso de misión organizacional que nos habla primero de esto es lo que hago y después pensar hacia dónde lo irradio, hacia dónde lo distribuyo o hacia dónde adopto a mis públicos con este contenido. Hay además una noción que es importante de entender que tiene que ver con el campo diferenciador de lo que es cuando hablamos con un producto cultural a otra noción de producto en la industria, cualquier sea otra industria. Yo sé que hay personas, por ejemplo, que no les gusta hablar incluso de la palabra producto, porque pareciera ser que es una nomenclatura muy alejada de lo que es el campo creativo o el campo de las artes. No es necesariamente así, pero sí estamos hablando de un producto diferenciado, o sea, estamos hablando de un producto que en cierta medida tiene componentes que parecieran ser distintos y diferentes a lo que es una noción tradicional de la modalidad de marketing producto-consumidor. ¿Cuáles podrían ser esas? Por ejemplo, cuando hablamos de un producto cultural estamos hablando de una noción o un campo simbólico donde hay un abanico que se abre a varias realidades. Por un lado podríamos hablar de que hay una realidad material, ¿cierto? Hay algo que tendiese a ser el objeto artístico en sí mismo, a veces más tangible, a veces más intangible,
pero en cualquier caso es algo que uno puede tangibilizar. Y aquí hay un caso particular que tiene que ver con el campo de las artes escénicas en particular, donde en muchas ocasiones hay también una diferenciación entre lo que es el producto material tangible que uno pone a la venta o a la distribución y lo que es el campo simbólico creativo. Ejemplo, en muchas ocasiones se dice que el mundo de las artes escénicas tiene un componente que es de un cierto material, de una materialidad efímera. Es algo que no es posible tangibilizar o hacer tangible. Bueno, gracias. En cuanto es un producto que de alguna manera tiene un formato de temporal, ¿cierto? En donde existe solamente en la medida en que se desarrolla, por ejemplo, esa obra de teatro o ese espectáculo de danza que tiene un tiempo real delimitado. Con excepciones, por supuesto, si estamos hablando de performance de larga duración, no sé, pueden haber otros casos, pero en general es así. Sin embargo, de igual modo, en la gestión y en el campo del marketing, el trabajo que se hace ahí es pensar, y esta es una manera bastante concreta de poder hay un problema con esta palabra. Tiene que ver con el orden de las butacas, ¿cierto? O la capacidad de sala, que finalmente es lo que de alguna u otra manera materialmente estamos vendiendo, ¿cierto? Inmaterialmente estamos vendiendo otras cosas, una experiencia, un contenido artístico, un espectáculo, una experiencia de goce estético, ¿cierto? Pero materialmente tenemos un producto tangible y que tiene que ver con una cosa bastante probablemente limitada también, que es la cantidad de butacas que tú puedes tener en ese espectáculo en particular. Y en ese sentido, las estrategias de marketing, y hay algo que a mí últimamente me ha parecido muy interesante desde el punto de vista del estudio, o donde estoy metida en el campo del estudio, es de dimensionar que hay sectores productivos que podrían asemejarse entonces bastante a nuestro sector productivo de las artes escénicas. Sectores productivos que tienen que ver con experiencia y con experiencias limitadas. Por ejemplo, lo que ocurre en el campo de las aerolíneas. En el momento de las aerolíneas ocurre algo bastante similar a lo que ocurre en las artes escénicas desde el punto de vista de que tenemos un viaje, que en nuestro caso es un viaje artístico, ¿cierto? Estético, espiritual. Acá hay un viaje concreto de un lugar físico A a un lugar físico B, con un espacio delimitado. En nuestro caso es una sala de artes escénicas, en el caso de una aerolínea es un avión, con una cantidad de butacas determinadas y delimitadas, y que una vez que ese viaje partió y se hizo, y si hay unas butacas que no se vendieron, no es recuperable ese producto intangible. El viaje ya partió, el viaje ya se hizo. Esa butaca ociosa es una butaca que de alguna manera no tiene la ventaja de otros sectores productivos, que es del almacenamiento, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista es un producto particular y que nos presenta un desafío para las personas que trabajamos en el mundo de las artes escénicas, que es el desafío de trabajar en el presente y del agobio de trabajar con un producto que es intangible, y el que es material, que en este caso podría ser la venta de nuestras butacas, es un producto que es efímero también, de alguna forma. Es divertido poder pensarlo en esa medida. Las estructuras de pricing, por ejemplo, en ambos campos productivos, las artes escénicas o las aerolíneas, funcionan igual. Hablamos de una preventa, que puede ser compra más temprano tu ticket y te va a salir más barato. Hablamos de precios dinámicos y variables. Hay lugares en el avión que son más caros que otros lugares. En el teatro a veces también hay espacios que son más caros que otros. O sea, ahí estamos hablando de precios que son variables. Y también tiene una estructura de precios dinámicos, como podría ser, no es lo mismo si tú compras tu ticket en este momento que en este momento. Te puede salir un precio bastante distinto. Incluso no necesariamente comprarlo antes te asegura que esté más barato. Es como cuando ustedes tratan de comprar un pasaje y dicen, si lo compro antes, pero quizás si lo compro a último minuto, también, ¿cierto? Es una estrategia ahí de precios variables que es bastante parte de la industria. Bueno, eso es para explicarle un poco las dicotomías o las diferencias de nuestro producto cultural. Otro ámbito que tiene que ver de relevancia con nuestro producto en particular es el ámbito experiencial. Y en ese sentido, nuestro producto cultural no está disociado de las experiencias que lo rodean o que lo bordean o que son parte complementaria de la experiencia artística. Y con eso me refiero a todo.
literalmente. O sea, un público que viene llegando de un taco no es el mismo público que viene llegando relajado de su casa. Llegar a un espacio que tiene aire acondicionado o calefacción o una butaca cómoda o hay que sentarse en el piso no proporciona probablemente la misma experiencia y conforma parte importante y relevante de tu producto. Que la boletera o el boletero te den una sonrisa en la venta del ticket o que, no sé, quizás sean menos amables, también es parte de tu experiencia. Entonces, hay que entender y dimensionar que finalmente todo afecta nuestra experiencia artística y eso es algo que vamos a hablar más adelante de cómo hay estrategias de marketing que necesitan tener una visión en el antes, otras en el durante y probablemente otras en el después. Hay un campo temporal también de nuestro producto artístico que no se acaba en el momento en el cual se está consumiendo el producto. ¿Ya? Al revés, a nosotros nos interesa como personas en el campo del marketing cultural ese concepto de la resonancia artística también, sabiendo que el boca a boca es uno de los probablemente estrategias más relevantes y mucho más efectivas que otras. Y por último, entender también que el valor simbólico de nuestro producto muchas veces es muy distinto al valor natural o real que podría tener nuestro producto. Me explico. Hay factores que tienen que ver con cosas bien particulares que yo diría que son como valores afectivos o significativos dados por el consumidor. Entonces, en el mundo del arte, pese a que objetivamente la materialidad puede ser la misma y estamos hablando de un lienzo pintado al óleo, todos sabemos que no es lo mismo si ese lienzo lo pintó Picasso o si ese lienzo lo pintó Pamela López, por no faltarle el respeto a ningún otro artista visual. Todos sabemos también que un urinario en el baño de hombres no es lo mismo que un urinario firmado por Duchamp, ¿cierto? Entonces hay ciertos conceptos que tienen que ver con significaciones valóricas en términos de el peso que tiene un producto que no necesariamente están solamente asociadas a su materialidad. Hay momentos en el año donde un espectáculo puede ser más caro que otro momento del año, mismo espectáculo en la misma sala. Y así, sucesivamente. Hay varias variables que pueden tener que ver con cómo también hay una dimensión simbólica del producto artístico que queremos ofertar. En sencillo, y tomando un ejemplo del mismo libro anteriormente citado, si ustedes quieren ver o visualizar dos estructuras, la que pueden ver arriba tiene que ver con el formato del marketing tradicional, ¿cierto? Donde se parte de una noción desde la empresa hasta el sistema de información, el mercado, entender cuál es ese marketing mix y volver a la empresa para lanzar un producto. Y el que está abajo, que es mucho más complejo y engorroso, es el que los autores definirían como el que tiene que ver con el marketing para las artes. Y para reforzar la conversación, porque no lo digo yo solamente, hay una autora que me gusta mucho, que es coautora con Philip Kotler de un libro bastante importante que les recomiendo leer en el campo del marketing para las artes, que se llama no desconozco si existe una traducción al español, pero en inglés se llama Standing Room Only, así que para los que estén interesados, ella es la coautora de ese libro y es una persona que sigue escribiendo en torno al concepto del marketing para las artes. Me voy a permitir leerles esta cita que me parece que engloba o habla un poco de lo que hemos estado estableciendo como conversación. Joan Schaef-Bernstein parte de un axioma inamovible que es el siguiente: si una organización artística ha de recurrir al marketing para mejorar su relación con el público, debe hacerlo sin bajar la guardia en su actividad esencial, es decir, sin hacer concesiones artísticas. A diferencia del credo mercadológico, que pregona la obligación de adaptar los productos y servicios a las necesidades de los consumidores, el marketing aplicado con sinceridad y respeto a las artes interpretativas reconoce que el teatro, la música y la danza tienen un núcleo que no debe ser alterado, a riesgo de incumplir el compromiso fundamental de crear eso que, a falta de mejor fórmula, llamamos arte. Es una cita para mí bastante inspiradora también, ¿cierto? Porque resume en gran medida
el espíritu también de tratar de consensuar estos paradigmas, que en ocasiones parecieran ser paradigmas contrapuestos, pero no necesariamente lo son, que son las artes, el marketing y por supuesto el trabajo con los públicos. Algunas ideas o nociones relevantes. El marketing tiene también dentro de sí mismo y dentro de las personas que han teorizado sobre estos temas, sería muy largo explayarme en cada uno de ellos, tendríamos que hacer como un seminario completo de muchos días y muchas jornadas, pero en síntesis, y para poder después ligarlo con lo que ha sido el trabajo un poco del Centro Cultural Gabriela Mistral, les cuento algunas nociones que son relevantes, como por ejemplo el concepto del storytelling, que no sé si lo han escuchado. Perdón tanta palabra gringa, pero es lamentablemente la mayor parte de la literatura que uno puede encontrar proviene de conceptos bastante anglosajones. El storytelling se denomina como uno de los componentes de enfoque del marketing de contenidos, donde una marca es una cuestión también de percepción y donde es necesario contarle una historia a las personas, ¿ya? Pasamos ya de ese modelo que la gente llama como el modelo de marketing que interrumpe a la gente, vale decir, ya estamos cansados de probablemente, no sirve de frentón, cuando supongamos ustedes manejan un Twitter institucional de su organización de artes escénicas y lo único que están tuiteando va a tener que ver probablemente con ven a ver mi obra de teatro, hola, ven a ver mi obra de teatro, a las 7 empieza la obra de teatro, entradas en venta, o sea, eso puede ser parte de la estrategia de marketing, pero no necesariamente es muy agradable para nosotros que estamos al otro lado de o tratando de ser convocados. Entonces el storytelling, que es la noción de cómo una organización crea una historia en torno a ella misma, crea una épica, crea una narrativa, es un concepto bastante interesante donde incluso algunos, hoy en día, el otro día conversando con un amigo, me dice, Pamela, ya no hay que hablar de storytelling, hay que hablar de story framing. Dije, chuta, ya. Por eso lo puse ahí y dije, será la nueva moda, ¿cierto? Pero básicamente lo que me conversaba es que incluso hoy en día los niveles de conversación con las audiencias con las que queremos conectar tienen tal nivel de compenetración que ya no hablamos de contarles a las personas una historia. Hablamos de ser receptáculos o hacer un marco, un frame, ¿cierto? Para que las personas nos cuenten sus historias en co-creación con nuestros espacios o con nuestras realidades o con nuestras identidades. Entonces, hoy en día la misión pareciera ser más que contar, tener la vocación y las ganas de escuchar. Si a alguien le interesa ahondar en esto, hay un libro que a mí me pareció bastante también fácil de leer, que es un libro de Chip Heath, que es un autor un libro que se llama Made to Stick, en español es algo así como hecho para pegarse o para pegar, donde él define el éxito, ¿cierto? La palabra success, en torno a cómo es ese storytelling. Y lo define como una historia que debe ser simple, que debe ser inesperada, que debe ser concreta, creíble, emocional y contar una historia. ¿Ya? Y vamos a ver un poquito de eso más en concreto en un ejemplo particular. Y lo otro tiene que ver con el brandeo emocional, o con lo que muchos conocen como el emotional branding. Ciertas empresas han adoptado esta noción, esta idea de, más que vender productos, vender experiencias de vida, o vender experiencias emotivas con ese producto. Ejemplos concretos, no quiero decir marcas, pero hay una marca de computador bastante particular, que a mi juicio lo ha hecho muy bien, que tiene una forma de fruta en su contratapa, ¿cierto? Y, por ejemplo, en casos concretos, en algún momento esta marca hacía que esta fruta, que se prende la luz cuando tú abres el computador, parpadeara. Eso no es nada más ni nada menos que el deseo de hacer parecer tu computador a lo que son los signos vitales del corazón de una persona. ¿Se entiende? O sea, pueden ser cosas que lleguen a ese nivel de, no sé si miedo o profundidad, podría decir, pero ese nivel de conexión. Hay una marca de vino que se promociona en la televisión donde usualmente vemos que la copa de vino es con el papá, y dicen este es el momento con tu padre, que como que tratan de vincular, ¿cierto?, esa historia familiar con esa marca en particular, que tiene un animal, es como la adivinanza de la clase. Entonces hay diversas maneras de hacerlo. En particular, Marc Gove
dice, el brandeo emocional está basado en la confianza única que uno puede establecer también con una audiencia. Y hoy en día eso es muy importante para las personas. Y hoy en día eso es muy importante para las organizaciones, porque nos hemos ido dando cuenta que esa conexión o esa profundidad de vínculo entre una organización cultural y un determinado público de audiencia está bastante asociado al proceso de fundraising o de recolección de fondos, ¿ya? En donde muchos estudios comprueban también que la factibilidad o las ganas de dar a una institución tienen que ver con varios componentes como la calidad artística de lo que programan, el interés, etcétera, etcétera, pero también con el compromiso emocional que exista con esa organización. Entonces, es algo que el marketing debería pensar por lo menos en una estrategia de cómo poder asumirlo. La experiencia o la propuesta de valor. Le llamo de ambas formas o en ambos sentidos, puesto que hay organizaciones que en algunos casos trabajan con el concepto bien arraigado de la misión, pero hay organizaciones que adicionalmente a la misión hacen un trabajo de Canvas o de desarrollo de Canvas donde hablan también de la propuesta de valor. Y en esa propuesta de valor la pregunta realmente es decir, ¿qué valor extra tiene mi producto que entregar a mis audiencias o a mis consumidores? ¿Cuál es mi factor diferenciador o qué es lo que me hace único, particular y especial en torno a el resto de la oferta artística? Y ojo, hoy en día no es solamente el resto de la oferta artística. Hoy en día estamos hablando del resto de la oferta que ocupe el tiempo libre de las personas. Porque ya estamos en un nivel de omnívoro cultural que no solamente nos referimos a la persona que le gusta ir al teatro, la danza, al concierto. Estamos hablando de la persona que le gusta ir al teatro, la danza, al concierto, pero también quedarse en la casa viendo Netflix, haciendo un video para YouTube, grabándolo con el amigo y subiéndolo en las redes sociales, pero también que le gusta ir a una feria de food trucks, pero también que, en fin, o sea, cualquier cosa que atente contra el uso del tiempo libre de las personas hoy en día se convierte en nuestro parámetro o espacio de diferenciación y de agregar una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor también puede ser diferenciada en cada momento de la experiencia, cuando hablamos de un antes, un durante y un después. Este es un gráfico que aparece en un texto muy importante de la consultora Wolf Brown, donde Alan Brown es la persona que establece o desarrolla un poco esta línea teórica que tiene que ver con los momentos en el plano de la experiencia artística y de cómo nosotros abordamos y podemos abordar también desde una estrategia de marketing los diferentes momentos, ¿cierto? Probablemente ahí va a entrar bastante la disyuntiva de decir, hay momentos que tienen que ver con el antes que quizás van a ser probablemente fuera del lugar de donde estamos nosotros facilitando, siendo facilitadores de esa experiencia artística. Hoy en día eso en las artes escénicas está bastante asociado a los procesos de compra en línea, de cómo adquieres tu entrada, de facilitarle ese proceso de información también, el tema también de cómo los sitios web pueden ser una antesala a las visitas a los museos, etcétera, etcétera. Hay un momento que ocurre en el durante y hay un momento que tiene que ver con el eco de este impacto que es el después. Y cómo también la organización o cómo yo distribuyo una estrategia de marketing que de alguna u otra manera sea un proceso facilitador para promover esa conversación del después, ¿ya? Que a veces es tan interesante como lo que puede ocurrir en la compra del antes. Recordando que el boca a boca, como decía un amigo mío, el boca a boca es lo que más convoca. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué factores son importantes cuando tengo que concentrar mi estrategia o mi experiencia del marketing cultural? Les dije al principio que no era tan sencillo como hacer un copy-paste, ¿cierto? No es como, ¿qué es lo que le funcionó al GAM? Hagámoslo nosotros en nuestra organización. O, oye, mira, ¿qué es lo que le está funcionando al MoMA en Estados Unidos? Copiémoslo y hagamos lo mismo. No es necesariamente tan sencillo y hay varios procesos. Yo creo que una de las primeras preguntas a hacerse tendría que ser aquella que normara o que conversara sobre cuál es nuestro contexto, nuestro territorio, nuestro entorno. Dónde estamos no solamente físicamente ubicados, sino que también simbólicamente ubicados. Y para hablarles del caso del GAM en específico, existe por supuesto algo que es una barrera física, ¿cierto? Que tiene que ver con, estamos en un lugar
estamos en un barrio determinado, estamos en una dirección física tangible, ¿cierto? Pero también estamos asociados, ¿cierto?, como contextualmente a una realidad ideológica, a una realidad política, a una realidad que tiene que ver con una narrativa histórica del país, a una narrativa que también hoy en día se construye a futuro desde esta administración como el plan del GAM Conecta o el GAM Circula, y decir cómo seguimos brandeando y siendo GAM no solamente aquí en Alameda 227, cómo seguimos siendo GAM en Valdivia, en Temuco, en Puerto Montt, en La Serena, en Viña, en Recoleta, en La Granja, en Maipú, en La Dehesa, en Las Condes, en fin, en el territorio nacional. Tenemos también ciertas delimitaciones que van por nuestros segmentos socioeconómicos, que podrían ser como la primera barrera de medición y la más sencilla, que tiene que ver con edad, género, con qué públicos queremos trabajar. Y es súper divertido como muchas veces en el campo artístico uno le pregunta a las contrapartes y le dice, ¿para qué público está tu trabajo enfocado? Y las personas te responden, para todo público, pensando que eso es como una buena respuesta. Y no necesariamente es la mejor respuesta. Porque sí, yo coincido que yo les podría decir, GAM es un proyecto cultural que literalmente está pensado para todo público. O sea, mi misión es alcanzar a todo público. Alcanzar a la tercera edad, alcanzar al niño, alcanzar a la mujer, al hombre, a los pueblos originarios, o sea, literalmente todo público. Pero eso no quiere decir que mi estrategia sea para todo público, muy por el contrario. Eso a mí me pone el doble de trabajo y me hace tener que pensar en una estrategia de marketing para cada segmento de público en particular, una estrategia diferenciada. ¿Se entiende? Entonces, cuidado cuando alguien le responda, mi trabajo es para todo público, porque, bueno, eso, muéstrame tus 5 componentes o 5 líneas estratégicas, una por segmento, que no necesariamente tiene que ver con una estrategia de marketing, porque eso va a tender a no funcionar. Hay una delimitación, por supuesto, que tiene que ver con una delimitación política, jurídica, ¿cierto? ¿Hasta qué aspectos puedo llegar? ¿Qué es lo legal? ¿Qué es lo ilegal? Estábamos hablando justo antes de esta clase del proceso de las descargas, etcétera, etcétera. Cuidado con eso, no los quiero, por supuesto, incitar a hacer nada que tenga que ver con un marco regulatorio no legal. Y hay dinámicas de marketing y de trabajo con audiencia y de desarrollo de producto que tienen que ver también con el plano sectorial. En algunos casos va a ser más complejo, como en el caso de GAM, porque es un centro cultural y trabajamos con una diversidad de formas artísticas. Por ende, no solamente tenemos que preguntarnos cuál es la estrategia desde los segmentos de público, sino que también cuál es la estrategia diferenciada desde los segmentos de nichos de interés artístico. Hay por ahí algunos estudios dando vuelta en la red donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que, no sé, los públicos del diseño prefieren más Instagram como formato de... los públicos de las artes escénicas prefieren más Twitter, o sea, no sé. Hay bastantes estudios que tienen que ver incluso con qué red social, por ejemplo, sería más apropiada para cada subsector cultural, así de específico. Entonces, eso también es una dinámica que es relevante. ¿En qué sentido? Si vamos a trabajar, por ejemplo, con líderes de opinión, supongamos que esa va a ser una estrategia de marketing de decir, mira, vamos a tener embajadores, ¿cierto? La estrategia de contenidos que sea a través de líderes de opinión relevantes para los nichos con los que estamos trabajando. No es lo mismo quién es el líder de opinión para el público del teatro que quién es el líder de opinión para el público de la música o quién es el líder de opinión para el público de las artes visuales y así sucesivamente. O sea, va a cambiar quizás a veces no la estrategia, pero los contenidos de esa estrategia se van a ver diferenciados según también dinámicas sectoriales. Los públicos también han variabilizado y han cambiado. Hablamos de consumidores que son distintos, donde hoy en día entra también el concepto del prosumidor, ¿cierto? No solamente una persona que desea consumir y que desea escuchar, sino que también las personas que desean producir cultura, que desean un nivel de participación mucho más profundo y por ende un nivel de diálogo mucho más profundo con las organizaciones.
Están las estrategias y miradas que tienen que ver con la descentralización y con los accesos, lo que les comentaba antes, cómo nuestra marca está en un lugar, pero al mismo tiempo se replica y puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Están las necesidades de financiamiento que todos tenemos y que tiene que ver con entender que nuestra dinámica de marketing muchas veces en algunas organizaciones va a estar orientada a formar público, en otras ocasiones va a estar orientada a vender tickets, en otras ocasiones va a estar orientada a otros propósitos, que tienen que ver también con una realidad económica y una necesidad que cada organización tiene para ser sostenible en el tiempo. Y hay disciplinas, por supuesto, que también se unen al conocimiento de las artes, y yo en particular creo que el marketing nos da como una posibilidad maravillosa de poder hacer eso. El trabajo de marketing en una organización cultural es probablemente el lugar, si nosotros dividiéramos como departamentos, ¿cierto? Y nos imagináramos quiénes trabajan en cada departamento, podríamos encontrar quizás en el departamento de marketing el segmento de saberes más diverso. Porque yo te podría decir, vamos a necesitar sin duda un investigador o sociólogo que nos hable de cuál es el tema de nuestros públicos, nos ayude en el proceso de segmentación. Te voy a decir, probablemente vamos a necesitar también trabajar estrechamente con la persona que está a cargo de contenido, o con, en mi caso, no sé, sería yo, la directora de programación. Porque lo que estás vendiendo como experiencia o lo que estás ofreciendo a tus públicos, ofertando, tiene que ver intrínsecamente con el corazón de tu propuesta, donde están los contenidos de tu propuesta. Entonces, es imposible que alguien haga una propuesta de marketing sin haber conversado antes con la persona que está encargada de los contenidos. Va a tener que ver también con el departamento de comunicaciones, con los periodistas, con cómo eso se comunica. Va a tener que ver también con el experto probablemente en tecnología e informática, porque vas a tener una plataforma donde vas a actualizar probablemente un sistema de venta de ticket y CRM. Va a tener que ver también con el departamento de finanzas o el ingeniero comercial de la organización, porque vas a tener que armar tu estructura de pricing. En fin. Es muy rico, digamos, y muy dinámico también el área del marketing y cómo se puede trabajar en una organización cultural, precisamente porque tiene el desafío de aunar esta estrategia de saberes. Y por lo mismo puede terminar siendo una de las áreas más conflictivas y más diversas y más difíciles en una organización, porque es necesario consensuar a todas estas personas que, en el mejor de los casos, y si tu narrativa, si tu misión está clara para cada una de esas personas, deberían ser personas que se junten en una reunión de trabajo y no hayan grandes discusiones, porque todos tienen que estar alineados con hacia dónde va la estrategia. En el peor de los casos, esto puede ser un desastre, y para mí eso no es más que signo de que no estamos alineados, entonces no conocemos nuestra misión, o falta reforzar quizás otro aspecto organizacional que viene antes de la estrategia de marketing. Otra área que es relevante y que tiene que ver sobre todo con dimensionar cuál es la estrategia en el lugar, en la experiencia física del territorio, del espacio, en particular en GAM, por ejemplo. Tiene que ver con preguntarse desafíos de cómo, por ejemplo, los trabajadores de la organización son personas, el trabajador del día a día, el guardia que está en la puerta, la persona que abre la puerta para el espectáculo, la persona que vende el ticket en boletería, la persona que está en informaciones, son personas que tienen que entender cuál es la estrategia de marketing que estamos teniendo en el espacio. Porque si no, es muy sencillo que venga una persona y haga una pregunta como... oye, ¿es verdad que hay un, no sé, puedo comprar el ticket, no sé qué, con tanto descuento? Ah, no sé, yo soy el guardia nomás. O no sé, yo no tengo idea. Esas son estrategias que hay que tener cuidadas, y en el fondo hay que dimensionar que la orgánica de una organización cultural tiene que ver con todos los trabajadores y toda la línea que uno llamaría formalmente con el público los puntos de contacto o los touching points. Yo, para llegar a ver una obra en GAM, ¿cuáles son todos los puntos de contacto que puedo tener para llegar a esa experiencia? Desde la página web donde me metí a informarme, hasta la persona en la boletería donde compré mi entrada, hasta el guardia que me abrió la puerta, hasta la persona que me indicó dónde estaba la sala, o sea, hay que hacer esa ruta, hay que hacer ese mapeo de seguimiento en torno a la experiencia en el sitio y en el lugar de los públicos. Y como ya he hablado mucho y quiero hablarles de GAM, que es lo que más me convoca en este momento y más me apasiona contarles, quiero partir como comentándole algunos, para unirlo con lo que hemos ido hablando, algunas estrategias bien concretas. Para darles primero un contexto, me imagino que todos conocen el Centro Cultural, espero, y me imagino que todos han ido alguna vez, pero para darles un contexto en torno a el volumen, digamos, de trabajo con el que estamos hablando,
Yo les puedo comentar que... yo voy una diapositiva... Ahí sí, ¿cierto? Me tienen que decir esas cosas. Les puedo comentar que en promedio estamos hablando de cerca de 60.000 visitas mensuales, estamos hablando de alrededor de 2.000 visitas promedio diarias. Estamos hablando de un índice de influencia cloud de 80 puntos. No me pregunten tanto, pero al parecer es un indicador relevante en torno a cómo lo estás haciendo en las redes sociales. Y al parecer 80 puntos es bastante bueno. Por eso me van a gloriar de esta cifra, pero les soy honesta, sin realmente entender muy bien la implicancia. Seguidores en Twitter, seguidores en Facebook, un porcentaje de ocupación de sala que en 2017 habla de cerca de un 70% de ocupación de sala. Ustedes dirán, qué exitoso. Yo todavía siento que ese 30% restante es mi cruz personal a trabajar. Un promedio mensual de visitas al edificio, que ya lo comentamos, un total de visitas al edificio desde su apertura, desde el año 2010. GAM es un espacio que tiene 7 años de existencia, que sobrepasa los 8 millones de visitantes o de beneficiarios de personas. Y en fin, así sucesivamente. ¿Cómo se ha logrado? ¿Cómo se ha construido? O más bien, más que cómo se ha hecho, que sería bastante complejo abrir aquí toda la experiencia, sino que cuáles son los puntos álgidos donde nos concentramos y cuáles son los momentos en torno a los conceptos de marketing que nos interesan. La primera premisa es conversar. O sea, en algún momento darse cuenta que esta visión de relación con las audiencias, con los públicos, no es un espacio unilateral, no es un momento de transmisión de información tradicional, donde hay un emisor, un mensaje, un receptor, sino que hoy en día hablamos de un formato mucho más probablemente profundo y que tiene que ver con que las personas quieren más ser escuchadas que ser adoctrinadas o aleccionadas en torno a temas y contenidos. Y eso puede ser desde escuchar en un espacio muy privado, como por ejemplo cosas que pasan dentro del mismo espacio, que como se podrán dar cuenta, una foto como esa, que tiene que ver con una pareja teniendo un momento íntimo en un espacio público, abierto, magnánimo, como podría ser una plaza del Centro Cultural, tiene más de 2.000 likes, que probablemente es más de los likes que tendríamos si pusiéramos, ven hoy al teatro, compra tu entrada. ¿Se entiende? Porque lo que estamos tratando de precisamente de generar esa conversación, de generar ese concepto de emocionalidad y de pertenencia del espacio. Que además tenemos la ventaja, como ustedes podrán conocer en el Centro Cultural, de tener mucha vida también dentro de lo que son los espacios abiertos. Y también va a lugares mucho más grandes, como darnos cuenta de que tenemos que conversar con la sociedad y tenemos que conversar con esos públicos que están pasando por fuera del GAM. No podemos hacer caso omiso de las marchas que ocurren en la Alameda, no podemos hacer caso omiso del lugar estratégico y neurálgico donde estamos en la ciudad. Y eso ha tenido momentos bastante peak en la historia, en el pasado del Centro Cultural. Hay un momento que es bastante clave, yo no estaba en el GAM en ese momento, pero es conocido dentro de la organización, en donde en el año 2011, cuando eran bien álgidas las marchas que tenían que ver con el movimiento estudiantil, pasando una de las miles de marchas que estaban circulando por la Alameda, llega un momento donde empieza a quedar un momento más o menos caótico y peligroso en torno al conflicto entre los estudiantes y la fuerza pública. Y se empieza a generar este conflicto en las puertas del Centro Cultural, que estaban cerradas, porque son puertas que se cierran en momentos de marcha y de conflicto. Y se tomó una decisión, y la decisión fue abrir las puertas para que la marcha ingresara al patio central de GAM y protegiera a los estudiantes y dividiera un poco, y que el Centro Cultural fue un espacio de acogida a lo que estaba ocurriendo socialmente, digamos, en las puertas del Centro Cultural. Y esa fue una gran lección, porque fue muy bien valorada. O sea, fue una instancia que después generó y tuvo repercusiones muy positivas, como por ejemplo grupos de estudiantes limpiando el frontis del Centro Cultural en torno a los grafitis que se habían hecho. O sea, tiene que ver con una escucha social que muchas veces va mucho más allá, que tiene que ver con la misión de lo que hablábamos al inicio, de cuál es nuestro territorio, cuál es nuestra misión, no solamente en torno a nuestro producto cultural, sino que entender que somos un espacio social también.
Hoy en día no hacemos caso omiso de eso tampoco y, por ejemplo, queremos dialogar y conversar con la gente que está fuera del centro cultural también, con estos en particular, por ejemplo, como estrategia, con estos hashtags que dicen cultura somos todos, ya no están solos, Chile diverso y ni una menos, que son causas que hemos elegido como causas que el centro cultural acoge. Segmentar. Algo que pareciera ser muy básico y muy propio, pero no es tan sencillo, y que tiene que ver con segmentar también a nuestros productos de comunicación, de marketing y de difusión, nuestra estrategia, también tiene que ver con llegar a ciertos públicos distintos. En algún momento, por ejemplo, para darles un ejemplo bastante concreto, nosotros tenemos una estrategia que tiene que ver con los impresos, ¿cierto? Que es como un boletín de información donde se genera los contenidos de la cartelera del Centro Cultural, que inicialmente era un contenido que se tiraba, tenía un tiraje mensual. Después en algún momento pensó en eliminarse, porque decíamos, bueno, pero las eras digitales, la estrategia digital... Sí, la estrategia digital es muy fuerte y muy potente en GAM, pero no es la única que en realidad releva. Y nos empezamos a dar cuenta que teníamos un público asiduo y fiel y fidelizado dentro del espacio cultural, que eran los públicos mayores o de tercera edad. Y eran públicos que probablemente se vinculaban con nuestra cartelera no necesariamente a través de un momento de digitalización, sino que a través de un momento impreso. Por lo cual se decide continuar con el proyecto de este impreso, pero, por ejemplo, ahí en esa cuestión parte de la estrategia fue cambiarlo de un proyecto mensual a uno bimensual. ¿Ya? O sea, se adecúan y se reformulan estrategias en relación también a las realidades de los segmentos con los que trabajamos. Hay públicos flotantes que están dentro del espacio, hay públicos generales que están fuera del espacio, hay públicos fidelizados que tienen que ver probablemente con el trabajo que se hace a través de nuestras redes sociales, por donde se recoge bastante de la conversación y donde conversamos todos, o sea, de verdad todos, o sea, de verdad incluso a veces ocurren conversaciones en redes sociales sobre GAM donde dicen, @, ¿qué piensas tú, Pamela López? Desde así de personalizado hasta cosas mucho más generales ocupando un hashtag o ocupando otra estrategia. Pero la idea es conversar y la idea es ser un espacio que de alguna manera ha conversado con distintos segmentos de distintas maneras. Hay un storytelling, ¿cierto? Una historia que GAM no puede negar y que no puede discernir, que tiene que ver con la idea de la figura de Gabriela Mistral. Bueno, no solamente con la figura de Gabriela Mistral, que es la persona que lleva el nombre del edificio, sino que también con la carga positiva que tiene ser el centro que en algún momento fue la UNCTAD y que en algún momento se vinculó con Chile de una manera políticamente hablando, culturalmente hablando, quizás no artísticamente, pero culturalmente, bueno, y artísticamente también a través de una colección patrimonial que hasta el día de hoy se trata de relevar. Pero no podemos perder de vista o perder de noción esa historia que GAM cuenta y le significa a las personas. Esa memoria, ese patrimonio vivo que implica también cualquier tipo de estrategia de marketing y en donde cualquier excusa es relevante y necesaria para contarlo. Por ejemplo, una campaña muy particular que tuvimos este año que tenía que ver, digo, con el impulso y el contexto de el año del centenario de Violeta Parra, vincular a Violeta Parra como esta figura femenina de gran envergadura para el país con Gabriela Mistral, que es nuestra figura emblema, que también tiene varias cosas en común con Violeta Parra desde el punto de vista de que ambas son mujeres relevantes en el campo de la cultura, ambas tienen un tema con lo popular, con la educación, con la formación, etcétera, etcétera, y donde pueden ver que es una estrategia bien diversa, que llega a ribetes que les quiero decir realmente que son, porque ya sé lo que están pensando, están diciendo ¿cuánto cuestan todas estas estrategias de marketing? O por supuesto que un espacio como el GAM logra invertir millones y millones y millones de pesos en hacer estrategias comunicacionales de marketing de trabajo con los públicos. No es necesariamente así. Les voy a mostrar una webserie o un fragmento de una webserie que se hace con Gabriela y con Violeta, que son grabadas con los celulares del equipo de comunicaciones del Centro Cultural. O sea, no es un formato que requiera traer al camarógrafo, grabar unos videos, unos spots, no. Se invierte sí en, por supuesto, mandar a hacer esas muñequitas de lana que ustedes ven ahí, y se empieza a trabajar
en coacción con organizaciones que para nosotros eran relevantes en esta historia, que en este caso fueron, por ejemplo, el Metro de Santiago, la Fundación Violeta Parra, que además es un museo que territorialmente queda muy cerca de nuestro espacio, el Mercurio, que también tuvo una estrategia vinculada con nosotros en términos de difusión, CNN, y termina esta estrategia en cosas como, por ejemplo... Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, una edición especial porque vamos a ser testigos del primer debate presidencial en esta carrera a la moneda 2017. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada noche. Nuestras invitadas de hoy que van a conversar, que van a debatir, son dos mujeres que marcaron la historia de Chile, dos artistas de las letras y la música, cuyos legados permanecen imborrables en nuestras memorias. Una, poeta, profesora, primer Premio Nobel de Literatura de Chile. La otra, artista integral, cantautora, pintora, arpillerista, primera chilena además, en exponer en el Museo del Louvre en Francia. Dos feministas además, me atrevería a decir. Conversamos esta noche con Gabriela Mistral y Violeta Parra. Señora Mistral, señora Parra, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas. Muchas gracias, encantada de estar aquí. ¿Puedo llamarla Gabriela? ¿Puedo llamarla Violeta? Sí, por supuesto, como usted quiera. Quiero explicarle a la gente que nos ve en sus casas que esto va a ser más una entrevista en el tono de un debate presidencial, pero queremos conversar más con ustedes en CNN Prime y conocer su punto de vista sobre la actualidad. Y lo primero que quiero preguntarle, Gabriela, es ¿qué opina de la animadversión que está presente en el debate público de este año? El odio es monótono, todo lo contrario del amor. El odio repite y repite siempre el mismo dicterio, hasta hacerte fatigante e inaguantable. Y Violeta, ¿usted qué piensa de esta agresividad que estamos viendo en las redes sociales? Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. Yo tampoco, Violeta, definitivamente, tampoco tengo respuesta para eso, pero Gabriela, otro de los grandes temas son los que tienen que ver con infancia, específicamente con los niños. ¿Qué opina usted sobre este tema? Estamos enfermos de muchos errores y de otras tantas culpas, pero nuestro delito llamado abandono de la infancia, descuido de la fuente. El niño está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. Al niño no se le puede responder mañana. Como usted decía, el futuro de los niños es hoy, mañana ya es tarde. Violeta, ¿y usted qué piensa de los casos de corrupción? Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Ojalá muchos políticos escucharan sus palabras, Violeta, definitivamente. Gabriela, usted lo vivió, tuvo problemas cuando fue profesora, fue discriminada incluso por otras mujeres, por otras profesoras que no la dejaron pasar algunas instancias como docente. Y hoy en Chile sigue siendo, por otras condiciones, muy difícil ser profesor hoy en día. ¿Qué le diría a sus colegas del 2017? Maestro, enseña en tu clase el ensueño de Bolívar. No seas ebrio de Europa, un embriagado de lo ajeno por lo lejano y extraño, y además caduco. Una mujer como usted, por supuesto, entiendo esa respuesta, que siempre revalorizó nuestro legado original, nuestro legado latinoamericano y de nuestros pueblos originarios. Violeta, otro de los temas candentes, sin duda, es el de la Araucanía. Me gustaría saber cómo visualiza usted el conflicto mapuche de cara a las elecciones. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará, aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, Huenchullán. Tal vez no es casualidad que ambas mujeres, ambas rescataron el legado de los pueblos originarios y hablaron mucho ambas
de la dignidad del ser humano y también de la indignidad a la que muchas veces nuestra sociedad lleva a los más pobres. Y Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Que más está la sopaipilla, para el pobre ya no hay razones. Hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas. Y claro, esto a mí me pica, igual que los sabañones. Nos pica mucho, yo creo que tal vez es una de las razones del desencanto hoy día, Violeta. Gabriela, ¿cuál cree que es el problema de fondo detrás de la violencia de género y que ha llevado a muchas a enarbolar y a hacer pública esta lucha de Ni Una Menos? Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos. Entonces, ¿usted nunca sintió la tentación de vivir como las mujeres de su tiempo, esas mujeres que, por ejemplo, cuando usted quiso ser profesora, también la discriminaron? En cuanto me vean que soy útil para la casa, estoy perdida. Ojalá los otros también, ellos fueran o quisieron ser útiles también para la casa, Gabriela, sería importante. Bueno, todos, absolutamente todos. Quisiera agradecerle a ambas que nos hayan acompañado hoy día en CNN Prime con sus palabras, con su sabiduría, con legados que hablan de mujer, de pueblos originarios, de los trabajadores, de recuperar nuestra cultura, de revalorizarla, con temas que son absolutamente atingentes al Chile de hoy. Quiero agradecerles a ustedes su compañía y también a ustedes en sus casas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición especial de CNN Prime. Pero aquí lo relevante es que en el plano de contenidos también, si se dan cuenta, hay como varios mensajes que están alambricados. O sea, y aquí hay es como un provecho de varias cosas. Por un lado, de cosas que son parte de nuestra línea estratégica en términos organizacionales, como relevar siempre la figura de Gabriela Mistral. Es como uno de los ejes que tiene que ver con esta narrativa, con este patrimonio, con esta memoria. Está también consensuar el año de Violeta Parra, ¿cierto?, como en esta estrategia. Pero está también la posibilidad que tenemos de ligar a estas mujeres con un discurso social. Porque si se dan cuenta, nosotros también podríamos haber elegido que Gabriela y Violeta fueran a leer la cartelera. ¿Se entiende? O sea, podríamos haber dicho, pero que vayan a hablar de la próxima obra que hay en GAM. Y así le sacamos provecho a seguir vendiendo, ¿se entiende? Pero hay una estrategia que tiene que ver con otra noción, que tiene precisamente que ver con hablar de esas causas sociales, con conectarse y vincularse con el país, con conectarse con el tema del debate presidencial o de las elecciones, que es un tema que en ese momento todavía no llegaban las elecciones, pero que estaban próximas a venirse, donde se aprovecha hablar de temas que para nosotros son relevantes en términos de narrativa como espacio, de los niños en el Sename, del Ni Una Menos, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece también como importante de poder consensuar, a ver cómo hacemos esto. Ahí. Ya. Bueno, que es parte de nuestro storytelling, ¿se entiende? Es parte de esa narrativa, es parte de lo que comunicamos. Y por último, algo que es muy importante y que tiene que ver con las mediciones. O sea, no hay estrategia de marketing, y en GAM no se mueve ni un dedo tampoco como estrategia de marketing, que no esté asociada a datos. Porque finalmente las estrategias no son nada más que bajadas concretas de la recolección de cifras y de datos. Muchas veces cuando nosotros hacemos o generamos el valor de las encuestas o de poder medir o de interesarnos en medir cuantitativa o cualitativamente algún proyecto, algún programa, hemos llegado a la noción de saber que tenemos que medir las cosas, pero lo más difícil no es medirlo. Medirlo es la estrategia de pasar una encuesta, de conversar con las personas, de hacer un focus group, etcétera. Lo difícil tiene que ver después con hacer la bajada estratégica en torno a qué hago con esos datos que estoy obteniendo. ¿Cómo modifico mi estrategia? ¿Cómo eso habla de mí, de mi territorio? ¿Y qué modificaciones puedo hacer para mejorar? Entonces, en GAM hay mediciones que son bastante interesantes para cualquier trabajo que se pueda hacer mancomunado con audiencias y con públicos, y eso tiene que ver con entender
cosas bastante lógicas como cómo las personas se enteran de lo que está pasando en el centro cultural, donde ustedes pueden ver que en general Internet es una de las estrategias que el centro cultural ha acuñado con una fuerza probablemente más particular que otras, donde podemos también ver que están segmentados. Todos estos datos, si ustedes quieren, lo pueden descargar en la sitio web de GAM, donde están toda nuestra información, todos los contenidos son públicos. Pueden descargar la encuesta de caracterización, que es una encuesta que hacemos año a año a más de 1000 personas con un total de 103 preguntas. Es un trabajo bastante grande, entonces es interesante también ver si es que a alguien le interesara poder revisar esa encuesta más en profundidad. Estos datos están obtenidos de ahí, de los datos 2016. Sí. ¿Cuál es el principal medio de información? Pero también nos interesaba saber por espacio, porque GAM tiene muchos espacios físicos, o sea, dentro del mismo centro cultural se contienen distintos formatos de trabajo con audiencia, que eso también es interesante, es un desafío bastante particular de los centros culturales. Probablemente si uno tiene una organización más pequeñita y que tenga una sola línea de trabajo con un espacio físico, esto no va a ser tan necesario o no va a resonar tanto. Pero también entender cuál es el principal medio por segmento etario, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver que en general Internet es como el más alto, pero si se dan cuenta en el segmento de personas de adulto mayor, probablemente ahí es donde las cifras descienden un poco en torno a esos números. Y siendo justamente una hora de conversación, porque me prometí portarme bien, es más o menos lo que les quería explicar, explayar y contar. Espero que haya sido de provecho y vámonos a las preguntas, que debería ser lo más interesante de esta instancia. Muchas gracias a ti también. Gracias. Y queda ofrecida la palabra para que haya una interacción, un intercambio. Hablen sin miedo, podemos contar. ¿Nos están grabando todavía? Eso es algo importante. Sí. Lo que pasa es que tú hablaste de una estrategia de segmentación acerca de los públicos, ¿verdad? Que puede ser por edad, por nivel socioeconómico. Y bueno, refiriéndome propiamente al ámbito de la edad, ¿de qué manera se puede proponer un encuentro entre, por ejemplo, en una actividad niños y adultos mayores, para que no solamente esté el tema de la rentabilidad económica que se obtiene con ese producto para ese segmento de mercado, sino también el tema de ese aporte que decías tú en el ámbito de un discurso de lo cultural propiamente? Sí. Mira, para mí hay dos modelos, probablemente tres respuestas que te puedo dar, que me resuenan en lo que dices. La primera es que dentro de los programas que tenemos en GAM, hay una parte que es la más probablemente conocida por ustedes, que puede ser la oferta artística, ¿cierto? Que entra más en ese nivel de venta de servicios. No siempre, porque hay un porcentaje alto de nuestra oferta artística que es gratuita también. Pero hay otra área que tiene que ver con el desarrollo de audiencia, en donde hay trabajos específicos donde se ha pensado también en poder trabajar en modelos que crucen precisamente esos segmentos etarios. Por ejemplo, hace un año, más o menos, un año y medio, que estamos tratando de asentar mucho más puntualmente una línea de trabajo que tiene que ver con abordar desde Bibliogam, que es desde el lugar donde nos propusimos asumirlo, una estrategia de trabajo con la familia. Entonces, los sábados en la mañana, en el año, se hacen actividades que tienen que ver con lo familiar y con el territorio, donde lo que buscamos es precisamente esa interacción entre los papás y los niños, para no tener ese proceso de segmentación como los niños, los papás, ¿cierto? Y hay otras instancias en el área de audiencias también que, por ejemplo, a mí me parece interesante el trabajo que se hace desde educación, en donde trabajamos de manera hipersegmentada, por supuesto, con un grupo etario que son los estudiantes de educación media o de prebásica, con la sala didáctica, qué sé yo, dependiendo del programa, pero también donde se hace un trabajo con los profesores.
y donde también hay una posibilidad de etariamente mezclar esos discursos entre los adultos y los niños. Un caso concreto es, por ejemplo, un programa que tenemos que se llama el FETIC, donde lo que se busca es hacer una capacitación tanto a profesores como a alumnos para co-crear una obra artística que después termina en unas muestras. Entonces, hay estrategias que estamos pensando también de cómo puede estar esa variabilidad de segmentos etarios, que se pone, por supuesto, mucho más complejo el trabajo, porque es mucho más sencillo si probablemente lo enfocamos en uno solo. Y lo otro que te quería contar es que, y a pito de cómo estamos conduciendo hoy en día la nueva encuesta de caracterización de públicos que se está desarrollando en este momento para los datos que queremos recoger de este año, donde nos hemos preguntado también con el área de estudio poder definir nuevos formatos de segmentación, que quizás no necesariamente solamente aborden el tema más probablemente usualmente usado, que tiene que ver con la edad, la comuna, el sexo o el género, sino que también tengan que ver con segmentaciones por actos, como en inglés le llaman behavioral experiences, no sé, sería como conductuales o experiencias de preferencia, ¿cierto? Donde tú puedes decir, a mí la verdad, hoy en día me interesa saber los segmentos por edad, pero también me interesa saber qué personas ven Stranger Things en Netflix y qué personas ven, no sé, claro, la teleserie nocturna, o qué personas están suscritas a Spotify, o qué personas están... Entonces, claro, hay otros formatos de segmentación donde probablemente uno puede perfilar un nivel de segmento de acuerdo a los hábitos de consumo. Hay un sitio que es súper interesante, si es que estás interesado en ese tema, que se llama The Audience Finder, que es un sitio que ha desarrollado un proyecto en Inglaterra junto con el gobierno, que ha hecho un trabajo súper interesante de segmentación desde un punto de vista no tradicional. ¿Se puede llamar segmentación cruzada también? Sí, me imagino, no. Pero hay varios formatos, entonces me parece como interesante verlo así también, desde esa mirada. Diego, ¿sí? Yo te iba a preguntar, bueno, está súper interesante y bueno, por lo concreto, por lo específico que está, orientaciones. Y gracias. Lo concreto es cómo proyectan, la pregunta del millón, cómo proyectan este trabajo cuando la capacidad del Centro Cultural aumenta de aquí a 12 meses en 1.800 butacas, digamos, por lo bajo. Esa es la pregunta del millón. Claro, todas estas estructuras organizacionales, de contenido y marketing, ¿cómo piensas tú proyectar, o sea, cómo crees tú que se van a proyectar cuando aumenta a ese nivel la oferta, digamos? Sí. ¿Qué piensan para allá? Mira, yo creo que hasta el momento hemos estado perfilando estrategias en distintos sentidos. La primera, y para mí, que soy la directora de programación y audiencia, la más relevante es cuál va a ser la estructura programática de esa sala. Porque eso va a tener que ver bastante, como siempre, los contenidos van a tener que ver bastante que ver con cuál es el camino. Entonces hay una delineación que tiene que ver con cuál es la estructura de programación de ese espacio. Que, para decirte la verdad, es algo que se construye, que se arma, pero después tiene todas las posibilidades de equivocarse o de ser exitoso, porque en el fondo también es un momento de prueba y error constante que tiene que ver también precisamente con un diálogo y una conversación de cómo también las personas vayan respondiendo a esa oferta programática. Por otro lado, lo que se ha hecho es indagar en proyectos de estudios particulares donde nos hemos enfocado bastante en, por ejemplo, estudiar a nivel referencial de lo que ocurre en el campo, digamos, de las artes escénicas con la música popular, que probablemente va a ser un nicho de bastante interés y auge para una sala con una capacidad de 2.000 personas. Hemos hecho un estudio profundo de cuáles han sido los espectáculos que se dan el último año, cuál es la estrategia de pricing que ocupan, etcétera, etcétera. Y nos hemos ido preguntando en el camino también de la estrategia de pricing, cómo eso se va configurando. Una estrategia que también tiene que ir acorde a la realidad del centro cultural y de la promesa y la narrativa y la propuesta de valor y todo lo que hemos ido conversando. Eso como en una segunda línea, hasta el momento. En una tercera línea,
y donde se ha hecho un trabajo importante también, tiene que ver con los aliados y los socios estratégicos. O sea, levantar y reunirnos con agentes claves que creemos que pueden ser relevantes para continuar esa segunda etapa. Universidades, municipalidades que nos van a ayudar probablemente con estrategias de llenado de público, ¿cierto?, de fidelización de audiencias que estén en otros lugares, el Metro de Santiago, Barrio Arte, que es una experiencia de cómo nos vamos ligando a los centros culturales o a los espacios culturales que están cercanos a GAM, las empresas comerciales, en fin, o sea, hay un mapeo que ya está hecho a través de un canvas de negocio, qué sé yo, de una serie de agentes que para nosotros son claves, los productores musicales con los cuales nos hemos ido reuniendo, en fin, o sea, yo creo que esa es otra línea estratégica súper importante de trabajo, porque es imposible pensar, así como hay una misión de GAM que tiene que ver, pese a ser un espacio privado con financiamiento público, pero hay una misión que tiene que ver con lo público, hay una responsabilidad que también sentimos que tiene que ver con lo público desde el punto de vista de, esa es una sala para el país, cómo la co-construimos entre todos, cómo levantamos un formato pensando en la sala de exhibición o de artes escénicas más grande de Chile. Lo quiero ver así porque si no el desafío sería solo mío y sería algo con mucha presión para mi persona. Así que prefiero ponerlo en ese formato, digamos. ¿Cuándo piensan abrir? Tú y tus preguntas complicadas. 2019. Yo creo que es importante para nosotros como el mensaje también de, más que cuándo se abre, cómo se abre. Y resguardar que esa sala se abra bien y en las condiciones que tenga que abrirse y en las condiciones óptimas para los artistas, para los públicos, etc. Entonces, yo creo que idealmente dentro de segundo semestre del 2018, o bueno, lo que tome y lo que sea necesario, pero hay una planificación que está en curso y que será anunciada en su debido momento, no por mí probablemente. Por allá había una pregunta también. Bueno, tenía que ver un poco con eso, la pregunta que tenía. Y la otra es que siempre, tengo una duda de cuál es el criterio que ustedes usan para seleccionar las obras de teatro que muestran de un año a otro, si es respuesta a ver, si toman la respuesta del público del año anterior, o seleccionar a las compañías, o si quizás teatro emergente. Bueno, no sé, yo soy público de GAM, específicamente de teatro, como me queda cerca del trabajo, entonces como a las salas que más voy allá. Pero me parece que siempre veo a la misma compañía, no sé, entonces me gustaría entender un poco cuál es el criterio de selección, como de curatoría que ¿cuál es como la línea de curatoría? Hay varios formatos de ingreso y momentos, digamos, porque de alguna manera GAM es un espacio que cumple con casi todos, diría yo, los espectros como de gestión programática. Y con eso me refiero a que hay momentos de producciones propias, hay momentos de coproducciones en alianza con una compañía o otra organización. Y hay momentos de convenios con universidades, por ejemplo, la programación musical bastante entra por convenios con universidades, y hay momentos también de convocatoria. Entonces, cada uno de ellos tiene un formato parcialmente distinto, pero todos con la misma lógica unitaria. Después te voy a explicar la lógica, primero los modelos. El modelo de producción propia son los formatos artísticos que GAM decide producir, y eso implica desde el desarrollo conceptual de la idea hasta convocar a ciertos artistas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este año eso correspondió a las obras Locutorio, que dirigió Cristian Plana, y En Fuga no hay despedida, que dirigió la Trinidad González. Y son proyectos que son elegidos a partir de conceptualmente qué queremos decir de acuerdo a nuestras líneas programáticas. Por ejemplo, para ser súper concreta, en el caso de Locutorio, que era un texto que se recoge del dramaturgo Jorge Díaz, estaba asociado a una línea programática particular que tenía que ver con la celebración de los 10 años de la muerte de Jorge Díaz y con el rescate patrimonial, que para nosotros es relevante, de textos nacionales y chilenos y que sean parte de la memoria país. Jorge Díaz. En el caso de En Fuga no hay despedida, tenía que ver con hacer una apuesta que fuera por la línea programática de los 100 años de Violeta Parra
y convocar a un dramaturgo, que se nos ocurrió que fuera Luis Barrales, desde este punto de vista, porque Luis Barrales tiene un trabajo particular con las décimas, con un acercamiento a lo popular, etcétera, etcétera, y que fuera dirigido por la Trini González porque era una directora que nos parecía relevante, que era mujer, que diversificaba los equipos, y así se co-crea un proyecto que es Producción GAM. Hay coproducciones donde nosotros nos podemos asociar o con una compañía en particular, o con un festival en particular, o con una organización en particular. Y hay otro que es el más relevante, que son, yo diría, el 70% de los proyectos que ingresan a GAM, y con eso te estoy hablando de aproximadamente entre 30 y 40 proyectos al año, que son los proyectos de convocatoria, donde hay un plazo anual, que usualmente es entre marzo y mayo, donde se abre una convocatoria abierta con ciertos delineamientos específicos, las compañías postulan, y se arma un proceso de curatoría que tiene que ver con cuáles sean las líneas programáticas que estamos tratando de potenciar. Por ejemplo, para el 2017 estas son regiones, nuevas tecnologías, género, memoria, y asociado a los 30 años del plebiscito del no. ¿Las compañías saben eso al momento de postular? Sí, está todo ahí, o sea, espero que sepan, porque está todo ahí. Postulan en más de 100 y tantos proyectos. Llegan los proyectos, se evalúan por disciplina, los evaluamos en un grupo que está liderado por mí, que es la Dirección de Programación y Audiencia, participan las coordinaciones de programación, y también tenemos invitados externos para también refrescar el proceso, digamos, y no siempre seamos lo mismo, sino que tener una contraparte externa que nos pueda ayudar en una visión distinta, en danza, en teatro, en circo, en artes visuales, etcétera, etcétera. Y así se configura el 70% de la programación. Eso es más o menos la estructura principal de trabajo, pero siempre como unida esta columna vertebral que tiene que ver con calidad, súper importante, con diversidad, tener una amplia gama de proyectos distintos, y que tenga que ver también con las líneas programáticas que estamos tratando de acentuar, que no son exclusivas y cerradas. Uno puede tener un proyecto que no tenga que ver con ninguna línea, pero se supone que deberían ser unos ejes centrales de la programación. ¿En qué adolece la programación para tener este 30% que tú dijiste que era lo que te pesaba, el 30% como de desuso de la sala o algo así? La capacidad ociosa, el porcentaje de ocupación de sala. No, que a mí me gustaría... Estamos hablando de gama en general. O sea, de cuando hablábamos de la cantidad de butacas, y ¿te acuerdas del ejemplo del avión? Es como que yo les dijera que no estoy funcionando a muy buena capacidad, no lo puedo negar, que para espacios de artes escénicas de hecho es bastante recalcable, ¿cierto? O relevante, pero a mí, que soy ambiciosa y que tengo el deseo, como todos los colegas de las artes escénicas, de poder ver las salas llenas, porque es para lo que trabajamos los artistas, los gestores, los programadores, los productores, los técnicos, los diseñadores, los dramaturgos. Espero que no se me vaya nadie a nombrar, porque si no es muy terrible cuando uno no nombra a alguien. Pero uno desea ver el 100% de la sala llena. Entonces ahí la pregunta está en siempre está bueno ponerse el desafío de decir, estoy bien, pero ¿cómo lo hago mejor? No, es que entendí mal. Que ahora que me respondiste, sí, tiene sentido. No había entendido como que 30% como de desuso de las salas. No, como que había unas salas que no ocupábamos, claro, sí, para nada. Hacemos como el 120% de uso de los espacios. Sí. O sea, de verdad lo programamos todo. Sí. Y más de lo que deberíamos programar, por lo cual me retan habitualmente. Claro. Gracias. Sí. Pamela, sí. Tengo 4 preguntas. Chuta, ya. Voy a ir de una. Ya. ¿Cómo abordan ustedes el tema de la vinculación del GAM con la comuna específica de Santiago? ¿Qué criterios usan para dirigirse a distintas comunas dentro de la región metropolitana? Voy con esa primero. Siempre ha sido súper relevante en GAM desde incluso antes de la apertura, porque hay un trabajo que se hizo como de levantamiento, de diagnóstico de públicos, audiencias y territorio, incluso antes que el Centro Cultural inaugurara. Pero siempre ha sido importante cómo nos vinculamos con el entorno. Y eso en distintos momentos ha tenido distintas estrategias, dependiendo como de la variable del momento organizacional en donde estemos.
Por mucho tiempo ese vínculo ha estado dado, por supuesto, con la relación que tenemos con agentes importantes en el territorio como lo son los vecinos, asociados a sus juntas de vecinos, con los cuales mantenemos una comunicación constante e incluso tenemos espacios que facilitamos para que se conduzcan reuniones de la misma junta de vecinos ahí. Hay otro espacio relevante que hace, por ejemplo, Bibliogam, la biblioteca, donde pareciera ser un punto neurálgico también de conexión muy importante para las personas que nos visitan, donde hemos adoptado, por darte un ejemplo concreto, el Club del Adulto Mayor de la Municipalidad de Santiago, que está asociado al municipio, funciona, opera y se genera y se juntan y se reúnen y sus actividades son en Bibliogam. Entonces hay también una relación que tiene que ver con el espacio y la segmentación de público y las municipalidades, etcétera, etcétera. Hay proyectos conjuntos que en momentos se han ido haciendo con trabajo de fidelización a través de lo que ahora estamos repensando, que tiene que ver con las membresías. Membresías de profesores, había una membresía GAM, por ejemplo, que era en particular, que en algún momento se pensó en estructura estratégica con los locatarios del barrio, como esta idea de que tú con esta membresía tuvieras descuentos en GAM y al mismo tiempo en restaurantes, en otros espacios. Pero son momentos. Hoy en día, donde estamos, bueno, con los municipios, relaciones muy estrechas y muy importantes, con diferentes comunas, en ese caso hay socios estratégicos, como siempre ha sido lo que ocurre con el ámbito de la ciencia y el, Mauricio me va a ayudar con el nombre, Explora, CONICIT, donde nos hemos podido ir vinculando a partir de ferias como Estrellitas de la Ciencia, con varias comunas, a partir del mismo FETIC, que es este programa donde se han hecho relaciones estrechas de comunas, alianzas. Con Quilicura en algún momento también, alianzas importantes donde ellos traen sus públicos, organizan, se vienen en buses. Ocurrió algo muy lindo, por ejemplo, este año con Lolol, que por primera vez como una experiencia también de vincularnos con un centro cultural más en profundidad que está fuera del territorio de la región metropolitana, donde organizamos una experiencia para firmar un convenio con distintas personas de Lolol que vinieron a ver una obra y se hace una... O sea, se van haciendo ese tipo de estrategias. Y hoy en día yo creo que una de las más relevantes tiene que ver con lo que estamos tratando de impulsar en el territorio, que es con Barrio Arte, donde hemos entendido que la unión hace la fuerza, yo creo un poco como en ese mensaje, en ese espíritu, y de tratar de posicionarnos como un hito en la ciudad, turístico, que está vinculado también a una interconexión de un barrio artístico. O sea, dejar también de pensar solo en GAM con sus vecinos, sino que empezar a pensar en los vecinos del barrio de Las Tardes. Y verlo y visualizarlo en estrategia conjunta, porque el trabajo en red, que es algo que habíamos explorado levemente, digamos, con los locatarios probablemente del sector, creemos que ahora es algo que es súper necesario potenciar, sobre todo porque el barrio está sufriendo muchos cambios, sobre todo porque, bueno, no te puedo negar que la construcción, el proceso de construcción de GAM también ha sido importante para la relación con los vecinos. Entonces, han sido estrategias que han ido cambiando en el tiempo y que han ido cambiando en relación también a la oreja que podamos tener, que en algún momento estuvo súper asentada, por ejemplo, en las comunidades que bailan todavía fuera del GAM. En fin, se han ido asentando distintas estrategias de acuerdo a los momentos organizacionales y los PIC, digamos, de GAM. Ahora, tú hablaste del dolor. Sí. ¿Tienen ustedes un plan a nivel nacional, a nivel ya de regiones? ¿Y cómo abordan el tema local-global? Sí. Hay un plan que está en elaboración donde nosotros hemos tenido que ir asentando preguntas súper de definiciones de base, porque de alguna manera uno piensa en GAM como un espacio muy grande y que por supuesto funciona a gran máquina, pero que nos hemos ido dando cuenta, sobre todo en esta estrategia de circulación, donde estábamos bien cojos probablemente de formatos de gestión que nos permitieran o nos facilitaran estos procesos. Por ejemplo, hoy día mismo estábamos discutiendo un protocolo de circulación, que era algo que no teníamos consensuado. O sea, teníamos las ganas de salir, teníamos las ganas de circular, teníamos también el desafío de hacerlo con este año probablemente una estrategia que fue bastante agresiva desde el punto de vista de queremos salir, y logramos números bastante importantes para nosotros en nuestra historia de poder hacer la mayor cantidad de cosas posible, pero
estábamos carentes y cojos de estrategias de gestión que acompañaran esos procesos y esos procedimientos, que es algo que estamos tratando de cubrir ahora. Otra experiencia bastante interesante, yo creo, es entender y dimensionar que el capital de GAM no está solamente en su creación artística y no está solamente en los procesos de circulación de obra. Este año hicimos algo que hace mucho tiempo como GAM teníamos ganas de hacer y lo logramos, que es un intercambio en gestión de conocimientos también. Hicimos un convenio súper importante con Valdivia, donde pudimos hacer un trabajo de residencias artísticos a largo plazo que duró 6 meses, entre procesos presenciales, semipresenciales, de ida y de vuelta, donde trabajamos con 5 organizaciones en Valdivia para capitalizar el conocimiento y la experiencia de GAM desde el punto de vista de la formación de audiencia. Y desde una mirada donde nosotros también como organización aprendimos, porque se trata de eso, como hablamos antes, de conversar, donde no queríamos ir a ser como paternalistas, gracias, y en esta aquí vengo yo y te quiero enseñar lo que sé, sino que también de decir, aquí vengo yo, este es el capital que yo tengo, ¿cuál es el capital que tú traes? Por favor, conversémoslo y compartámoslo. Porque la realidad también en las regiones es súper distinta a la realidad de lo que ocurre en la región metropolitana. Y en torno al fenómeno local, global, etcétera, es tratar de dimensionar también qué procesos son particulares y qué procesos también tienen una réplica global donde nosotros podamos tener una incidencia pública, política, artística, que sea relevante también a nivel país. Y tomar ese rol como centro cultural, que no es sencillo, porque no es convertirse en el Ministerio de las Culturas, sino que es más bien responder a un deseo también que esté alineado con las políticas culturales de la región. Y de lo global también. Bien, por la hora lo dejamos hasta aquí. ¿Respondí bien? Gracias a usted.